Hoy quería hablar de uno de los problemas de relación que me he encontrado yo con mi hijo. Por ejemplo, siempre nos han gustado cosas distintas, siempre hemos querido cosas distintas, pero bueno, es normal, ¿no? Entre una mujer y un hombre, y una madre y un hijo, pues es lo normal. Pero he aquí, en este caso lo que quiero decir, más que nos gustasen, es que pensábamos, o en realidad es que no sabría cómo explicarlo, porque era que la comunicación era difícil porque, por ejemplo, cuando es pequeño, que yo le quería recomendar algo, pues ahora nos toca hacer esto. No, no quiero, no quería siempre lo contrario. Pues por ejemplo, ahora toca estudiar, no, pues ahora quiero limpiar el coche. Y se ponía con lo que él quería, hasta que lo conseguía, porque a veces era tan insistente y tan constante que yo ya prefería hacerlo por no seguir debatiendo con él. Entonces, esto me ha ocasionado traumas, porque por una parte decía qué difícil que es el estar en tensión, o por ejemplo, o no poder estar nunca relajada en mi casa, porque claro, tú estás trabajando y en el momento que te vas a casa a relajarte, no sé si tenía que estar más en tensión, era como si me estuviera tomando un pulso constantemente. Entonces había cosas que yo ya no sabía distinguir si era del Asperger o de su personalidad o si de su manera de ser o que me quería hacer la vida imposible, porque es que a veces que ya pensaba de todo. Porque en esto de ser contradictorio a cualquier no mandato ni orden, porque cuando es pequeño tú le estás guiando y le estás recomendando. Entonces, él las cosas que tenía que hacer, por ejemplo, de ir al colegio, hacer sus actividades, él las hacía. Pero luego, en los momentos, me refiero a los momentos de relax, a los momentos de poder hacer actividades voluntarias, por así decir. Pues nada, él no quería hacer ninguna de estas. Todas tenían que ser al revés. ¿Que venía algún amigo a buscarlo? Yo me acuerdo que venían los amigos a buscarlo y nada, y venga, entonces estaban en casa y él estaba en su espacio y el amigo pues ahí con él, hablándole o escuchándole. Entonces, pues un rato estaba jugando con él y el resto del tiempo, pues, a ver, si quería jugar, jugaba, pero cuando ya le decía de salir a la calle o de relacionarse con otras personas, ya no quería. Pero si venían a casa y jugaban con él, pues sí que jugaba. Con mi sobrino, por ejemplo, mi sobrino venía mucho y siempre estaban los dos la mar de ocupados. Eran capaces de desmontar la casa, pero estaban muy entretenidos siempre. Me acuerdo una noche, una vez que se quedó mi sobrino a dormir en mi casa. Bueno, se quedó muchas veces, pero una de las veces y se quedaron ahí jugando los dos. Desmontaban y montaban sus juguetes, eso les encantaba. Y cuando me levanté a medianoche habían desmontado la cocina. Me río porque fue gracioso, pero habían desmontado toda la bancada y se ve que ya se habían cansado, no se encontraron con ánimos de continuar montándola y se acostaron. Y cuando yo me desperté me encontré todos los muebles de la cocina desmontados. Nada, luego al día siguiente los montaron y ya está. Os digo un poco para que veáis las diabluras que hacía cuando estaban los dos juntos. Es decir, que cuando estaba con alguien que hacía cosas que a él le divertía, entonces sí se relacionaba. Pero claro, siempre dicen de los Asperger que son inteligentes y que lo que les gusta lo hacen muy bien. Claro, pero es que al mío lo que más le gustaba y le gusta, ahora mismo lo que le gusta son los coches, ahora ha ampliado un poco el abanico y le gusta mucho la informática, siempre todo manualidades. Pero cuando era pequeño le gustaba hacer diablurillas sanas. Pero pues esas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, desmontarme la cocina. Es que ese fue ese día, ahora me río, pero cuando me levanté y vi todos los muebles en el suelo, dije, Dios mío, bueno, vi un cabreo, yo creo que los llamé, los levanté y les hice que me la pusieran.
Ahora me hubiese tomado las cosas de otra manera, pero en aquel entonces no. Lo más difícil es eso, es cómo te relacionas ante esas situaciones, cómo las gestionas. Pues era impotencia total, pura y dura, de decir, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Porque si uno tenía ideas, el otro también las tenía finas. Entonces, claro, cuando en unas cosas ves que es común con otros niños de la edad, luego tengo otro sobrino que es más tranquilo, más relajado, y él venía a jugar y se ponían los dos a jugar, jugaban. Lo que no consentíamos, o él no consentía, era salir a la calle para reunirse con más gente. Entonces, claro, era como, a ver, si con los de casa sí se relaciona, ¿por qué no se relaciona con los de fuera? Donde está seguro, ¿no? En un ámbito que está seguro. Luego, por ejemplo, era muy miedoso. Cuando era pequeño, pues tiraban tracas y ¡pum! Se iba corriendo, se iba corriendo, corriendo. Si sabía que iban a tirar alguna traca alguna hora, se iba corriendo. Sin embargo, él solo consiguió superar ese miedo. Yo, de pronto, decidí, nada, es que no hice nada para eso. Y de pronto dejó de tenerles miedo a eso. Vamos, tanto que ahora le encanta tirar petardos, le encanta tirar tracas y le encanta. Cuando haya así algún acontecimiento, vamos, él es el primero que está dispuesto a tirar una traca. Lo que en esta ocasión yo no hice nada, fue él solo. Pero más que nada lo venía a explicar porque lo que me paro a analizar es que tenía miedo, era tan sensible que todo esto le afectaba demasiado. Pensaba que era sensible, que le afectaba, que los ruidos le molestaban en la calle. Y luego con el tiempo pues sí descubrí eso, descubrí que como tiene el oído tan agudo, pero eso lo descubrimos cuando le hicieron las pruebas para el psicotécnico del coche. Me dijeron que tenía agudeza. Y empecé a entender cosas. Por eso cuando vas haciendo descubrimientos, entiendes algo más. Con lo cual me iba encontrando pequeños avances de que tenía esa sensibilidad especial, pero luego aparte es que tenía esa agudeza en el oído. Y claro, y empecé a observarlo. Por ejemplo, nosotros estamos hablando y él está oyendo las conversaciones que hay a X distancia. Por eso cuando está en la calle, le molestan, no se puede centrar en una conversación. Y no es que se aísle, es que se tiene que poner sus auriculares o tiene que ir muy como protegido él en su mundo, que se le llama, pero no es en su mundo, porque si no, no puede estar prestando atención, porque está escuchando las otras conversaciones. Me acuerdo que en una ocasión estábamos pues, en una oficina, él estaba escuchando la conversación que había en la calle, yo no la oía, y él estaba escuchando la conversación y decía, es que no puedo escucharte porque la otra conversación me está molestando. Hasta que él se empezó a dar cuenta de que esas conversaciones eran las que le molestaban, y entonces empecé yo también a entenderlo. Entonces cuando le empecé a entender es cuando dije, bueno, es que aquí hay una sensibilidad especial en el oído y es lo que realmente le molesta. Por eso él va muchas veces con sus auriculares y con su música, porque es en el momento en que no le está, en el momento en que puede estar concentrado en su música. No le está afectando escuchar las conversaciones, porque claro, no oye la de cerca, oye la de cerca más la de lejos. Eso también hay que entenderlo. Pero claro, a ver cómo le explicas tú eso a una persona que no tiene ningún problema, simplemente la agudeza en el oído. Entonces yo recuerdo que cuando hice este descubrimiento, pues a todo el mundo le decía, no, es que a él le pasa esto, es que oye más de lo normal y le molesta. Y la gente no entendía nada, no había tutía, o sea, seguían sin ser capaces de poderlo entender. La única explicación que le daban es que les daba lo mismo, que es que él se aislaba.
y si no saludaba era porque no quería. Por eso siempre la lucha interna y la pelea esta de por qué nadie le puede entender como yo le entiendo. Está claro, nadie va a entenderle, yo no voy a entender a los hijos de las demás, que me parece bien que no se tengan que molestar, pero de ahí a juzgarles, de ahí a que relacionarse con el mundo exterior sea tan complicado. Con lo cual, al final, a la conclusión a la que tenemos que volver es a que tenemos que enseñarles a que se gestionen ellos, pero emocionalmente. Porque a mí siempre me han intentado enseñar pues cómo relacionarse, pero es que por muchos psicólogos que he ido, que hemos hecho terapia, de enseñarle a cómo se tenía que relacionar, y estos eran muy expertos en este tipo de problema, pues por mucho que le intentaban relacionarse mentalmente, o sea, les estamos todo el rato obligando a que se adapten a los comportamientos que pone la sociedad como normales. Pero este tipo de persona que tienen una sensibilidad tan especial y que realmente encajan, pero necesitan cómo gestionarse ellos para poder vivir en armonía. Entonces, claro, es difícil, es muy difícil porque siempre pues escuchas a los expertos y yo les he escuchado, pero claro, no me aportaban nada nuevo, nada nuevo. Por una parte, la lucha es que como soy su madre, pues claro, a mí no me va a hacer caso. Entonces decía, bueno, venga, pues es verdad, le tengo que llevar a un profesional. Claro, ¿qué tipo de profesional le entiende como tú le ves? Porque ahora mismo hay mucha gente que ha estudiado, que estudia cómo tratar a este tipo de personas, y de verdad que les he contratado para que le acompañaran un poquito en su camino y su desarrollo y en el tema este de, ya no de las relaciones a veces, sino de que él estuviera feliz con su vida, de que si él se manejaba mejor, se podría incluir mejor. Pero claro, yo veía a chicas jóvenes que sí, que lo entienden, que son capaces de llevarse bien, pero para mí el fallo es que le tratan como una persona diferente. Sí que es cierto que ha habido dos personas que le trataban como una persona normal y le daban unas pautas y estuvimos practicando un tiempo, pero él se cansa si rápidamente no ve los resultados de mejora, o sea, no tiene una suficiente motivación. Entonces, claro, si para nosotros ya es bastante complicado motivarnos, ¿cómo es para ellos esta manera de motivarse? Y ahí es donde viene el problema. Por eso pienso que al final la única manera es que realmente ellos se sepan gestionar, o sea, sepan gestionar sus emociones. Pienso que cuando ellos sepan gestionar sus emociones, les va a ser mucho más fácil instalarse, incluirse y en definitiva hacer una vida de provecho para ellos mismos, porque al final cada uno hemos venido aquí para hacer una vida nuestra, hacer de nuestra vida algo provechoso, algo productivo, es decir, sentirnos útiles con nosotros mismos, motivados, felices, al mismo tiempo que
generando una economía, porque al final esto es un conjunto. Si tienes economía, pero tú te sientes mal contigo mismo, ¿para qué la quieres? Si no tienes salud, te sientes mal. Entonces, para ellos es lo mismo. Es decir, no es un problema de salud, es un problema de relación tan específico que creo que nos hemos complicado demasiado. Bueno, yo me he complicado, ¿vale? Yo no digo que todo el mundo, porque habrá personas que lo llevarán muy bien. Yo me he complicado mucho con esta situación. Es un problema de relación. Lo que pasa es que no está bien, no lo he enfocado bien. O sea, le han puesto como una etiqueta tipo enfermedad mental y no es enfermedad mental, es un problema interno de relación. Entonces, ¿cómo le ayudas a... ¿Cómo les puedes ayudar? Primero tienes que saber cuál es el problema real que tiene cada uno. El mío por lo menos sé que es específico de relación con él mismo y a la vez conmigo. Pero claro, ¿cómo le puedo ayudar si yo no tengo una buena relación con él? Que es lo que os decía antes, no nos entendemos. Es decir, si queremos cosas distintas, ¿cómo llego yo a saber qué quiere él? Entonces, esa lucha te la pasas años y no avanzas. Yo sé que es difícil de explicarlo, pero donde quiero ir a parar es que el objetivo principal que debemos de hacer, o deberíamos de hacer, o yo ahora que lo estoy haciendo, lo tenía que haber empezado antes, pero en vez de castigarme por no haber empezado antes, lo que doy es gracias de haberlo encontrado. Es la manera de gestionarse ellos, o sea, cómo ayudarles a gestionarse ellos y cómo ayudarnos a gestionarnos nosotras, porque primero la que se ha empezado a gestionar he sido yo. Sí que es cierto que muchos psicólogos me lo han dicho, cuando yo iba con él me decían, es que la primera que tienes que mejorar es tú. Pero ya está, no había más herramientas, no había una guía de cómo hacerlo. Entonces la que me ponía en terapia era yo. Y sí que es cierto que me ha venido bien y me ha hecho falta en algunas ocasiones. Pero ahora viene ya el siguiente paso. Si yo no me sé gestionar bien emocionalmente, pues no le puedo ayudar. Porque primero vamos nosotras, ¿no? No decimos a veces de nuestros padres, ay, es que mi padre no tenía conocimiento en esto, mis padres no tenían conocimiento en esto otro, entonces no me lo han podido enseñar. Entonces, ¿cómo le vamos a poder enseñar nosotros a ellos si primero no nos lo solucionamos nosotros? No somos conscientes de que tenemos que mejorar esa faceta de nuestra vida también de relaciones. Porque yo no era consciente, porque aparentemente yo no tengo ningún problema de relación. Pero quizá sí de gestionar mis emociones. O sí de relacionarme conmigo misma. Y entonces solo gestionándome yo o aprendiendo a gestionarme yo, le puedo ayudar a gestionarse él. O podemos aprender en conjunto a gestionarnos, cómo nos relacionamos cada uno y cómo nos relacionamos en conjunto. Porque al fin y al cabo, si cada uno aprende, luego la relación conjunta es mucho más fácil. No tienes que estar toda una vida dándole vueltas, meterte en un círculo vicioso del que no sales. Cuando realmente es bastante fácil salir.
por lo menos saber qué camino coger para poder salir.